iniciemos la grabación en estos momentos de la clase. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el archivo de la clase 18, en el cual pues vamos a continuar revisando las funciones puntos y conjunto que nos ofrece Excel, en la cual en el día de ayer pues habíamos visto la función sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto, en la cual habíamos dicho que necesariamente estas funciones deben tener tanto para su rango en donde se evalúa su criterio como en su rango de suma el mismo tamaño para evitar errores en las respectivas funciones. Como su nombre lo indica, es una suma condicionada. Si es condicionada a un criterio, usamos sumar sí. Si es condicionada a más de un criterio, pues usamos sumar puntos y conjunto, en la cual solamente podemos sumar valores numéricos. Podemos también utilizar otra función para conteo, para decir cuántos salarios son más de 1.000.000 o cuántas personas se ubican en un determinado, por una determinada orientación de género, etcétera, etcétera. Para contar, pues básicamente, si bien nos va a devolver un número, nos va a traer un conteo de una condición para el caso de contar sí y de más de una condición para el caso de contar punto sí, punto conjunto. Entonces por aquí tenemos la función promedio punto sí, que nos devuelve el promedio de un rango de celdas que cumplen con ciertas condiciones. Bueno, con una condición dada exactamente, con la condición definida. La sintaxis de la función promedio punto sí, eliminen por favor este conjunto que se me pasó, es básicamente un rango, un criterio y un rango promedio. La función promedio punto sí, al igual que contar punto sí, puede tener hasta 127 criterios y tiene una estructura muy parecida a la de sumar sí, en la cual era un rango, un criterio y un rango suma, en este caso un rango promedio, siendo precisamente ese rango promedio un opcional en el rango pues de las celdas que se va a promediar, en donde si no coloco ese rango promedio va a ocurrir lo mismo que en sumar sí. El rango del primer argumento se va a convertir en mi rango promedio. Entonces vamos a ver por acá pues ejercicios muy parecidos a los que estábamos trabajando el día de ayer. Resulta que aquí nos dicen que queremos calcular el promedio de edades de los hombres. En este caso, aperturamos nuestra función igual promedio punto sí, considerando que nos están pidiendo solamente un promedio de edad para el criterio, para un único criterio que son los hombres, en donde el rango va a ser nuevamente en donde se encuentre el criterio que yo le quiero asignar. Es decir, yo voy a seleccionar en este caso el rango en donde se encuentra la información del género de las personas para decirle punto y coma en el criterio que me ubique a aquellos que tengan la letra M, porque es lo que representa en este caso a los hombres, y le digo punto y coma rango promedio, que va a ser respectivamente el rango de las edades o el promedio de las edades como me lo indica el ejercicio. Entonces yo le doy enter y me dice el promedio de las edades de los hombres es de 25. Eso lo podemos revisar seleccionando la edad de Juan, la de Luis, la de Gerson y la de Nicolás, en donde por aquí en el apartado de previsualización, de conteo, de suma, obtenemos que el promedio de esas personas es precisamente de 25. Entonces, bajo ese orden de ideas, Lina María, ¿me podrías colaborar, porfa, con el promedio de edades de las personas de la zona norte?
Lina María. Lina María Romero. Señor. ¿Me puedes colaborar, porfa, con el promedio de edades de las personas de la zona norte? Bueno, igual promedio, sí. Igual promedio, punto sí. Abre paréntesis, dice promedio de edades de la zona norte. Ok. Entonces en este caso sería seleccionar primero la zona norte. O sea, eso, nomás. No. De la C17 a la C26. Ok, correcto. Punto y coma, entre comillas, escribir norte. Norte. Punto y coma. Y seleccionar la columna de las edades de 17 a la de 26. Listo. Y le damos Enter. Gracias, Lina María. Bueno, Y nos dice, bueno, esto es 21,6. Y revisamos. Juan es de la zona norte. Por acá, Isabela es de la zona norte. Y Jacqueline es de la zona norte. Creo que no se me escapa ninguno. Y el promedio efectivamente es de 21,667. Esta función promedio punto sí, como les comentaba, puede funcionar de la misma manera que sumar punto sí, en la cual si yo no coloco el rango del promedio, me va a tomar ese rango de promedio dentro del primer rango que selecciono. En este caso, si yo le quiero decir el promedio de las personas que tengan más de 22 años, por citar un ejemplo, o bueno, 24 años, entonces yo le puedo decir promedio punto sí y le digo que en vez de un rango que no tengo especificado que sea por un nombre, por una orientación de género o por una zona, sino que simplemente esas edades sean mayores a 24, pues selecciono como rango el valor de las edades y le digo punto y coma, abro comillas, mayor a 24, va a ser mi criterio. Lo cierro y me va a decir las personas que tienen más de 24 años en promedio tienen 28,6 años ese conjunto de personas. ¿Quiénes son los que tienen más de 24 años? Por ejemplo, tenemos aquí a Luis, a Diana, a Carmen, tenemos a Nicolás y a Jacqueline. Entonces, si yo reviso las edades de Luis, Diana, Carmen, Nicolás y Jacqueline, pues efectivamente me da 28,6 como lo estaba sacando precisamente la función promedio punto sí. Ojo que la función promedio punto sí no me puede sacar el promedio de esto, ni de esto, ni de esto, sino que pasa lo mismo con la sumar sí. El promedio se saca hacia unos valores. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces pasémonos a la hoja que se llama promedio.sí.conjunto. En el apartado de promedio.sí.conjunto, al igual que las otras funciones que son punto conjunto, se utilizan para más de un criterio que se da, es decir, dos o más criterios. Al igual que las anteriores, se permite hasta 127 criterios distintos pues, para las celdas que vamos a promediar. La sintaxis va a ser promedio.sí.conjunto. Ocurre lo mismo que la función sumar.sí.conjunto con respecto a sumar sí. Mientras en sumar sí, lo primero, trayendo por acá una analogía,
era un rango, luego un criterio, luego un rango de suma. En promedio punto sí, miren que es un rango, un criterio y ese rango suma es un rango promedio. ¿Qué pasaba con la función punto conjunto de sumar sí? Que el primer argumento era el rango de la suma y luego iban los rangos y los respectivos criterios. En este caso, promedio punto sí punto conjunto ejecuta lo mismo, en donde el primer argumento va a ser el del rango promedio y luego van a ir los rangos con los respectivos criterios. Entonces, ¿qué particularidades hay con todas las funciones punto sí punto conjunto? Que si yo le indico simplemente como argumentos un rango 1 y un criterio 1 y el rango del promedio, pues por más de que use promedio punto sí punto conjunto, en realidad me está haciendo lo de un promedio sí y lo mismo va a ser para el caso de contar punto sí punto conjunto y lo mismo para el caso de sumar contar punto sí contar punto sí punto conjunto y sumar punto sí contra sumar punto sí punto conjunto. Es decir, si yo no uso sino simplemente un criterio, puedo usar cualquiera de las dos funciones y me va a dar el mismo resultado. Pero si ya quiero utilizar más de un criterio, obligatoriamente tengo que usar las funciones punto conjunto. Que de hecho una de las que habíamos visto era precisamente sí punto conjunto, que era otra forma de ver la función sí anidada. Entonces, por acá me traen el ejemplo que dice el promedio de las edades de los hombres de la zona norte. Entonces me gustaría por acá que Eduard Yesid, con base ya en lo que hemos visto, me pueda indicar cómo resolver este de acá. Listo, profe. Entonces eso es como promedio punto sí. Promedio punto sí, Eh, sí, porque son de los... Ah, ok, hombres y zona norte. Sí, son punto sí, punto conjunto. correcto. Entonces ahí el rango promedio ahí sería la columna de la... Eso es que de 20 a la de 28. ¿Sí? Sí, 28. correcto. Eso. Punto y coma. Listo. Entonces, rango del criterio 1, entonces ahí el sexo para hombres. Entonces sería Entonces, este de acá. ajá, tal cual. Y luego viene punto y coma. Sí, El criterio que sería hombre, masculino, M. listo. Luego viene el otro criterio que sería el de la zona. Ahí se selecciona la DC, 20 a 29, eso. ¿Sí? Y el criterio de eso es comillas norte. Comillas norte. Ajá, Listo. ¿qué fue? Y Creo listo. que ahí va. Entonces le damos enter y me dice 20. Entonces vamos a mirar. Dice promedio, gracias Eduardo, promedio de Ujú. edades de los hombres de la zona norte. Entonces tomamos acá. ¿Quiénes son hombres? Por ejemplo, acá está Juan. Tenemos por acá también, seleccionemos a Luis por un momento. Y seleccionemos a Gerson y Nicolás, que son todos los hombres. Nos piden que sean específicamente los hombres, pero de la zona norte. En este caso, ni Luis, ni Gerson, ni Nicolás nos cumplen esa condición, por lo cual no me queda más que Juan y pues el resultado de un promedio de un dato dividido entre 1, pues es el mismo dato que sería 20. Y ahora, vamos a mirar el promedio de edades de las personas de la zona norte y sur, es decir, que tengan lo que quiero traer básicamente es lo siguiente. Vamos a buscar a las personas que se ubican en la zona norte y en la zona sur, como por ejemplo Juan y Luis. Bueno, más que decir que se indican en la zona norte y la zona sur, es decir, que se ubican en la zona norte o en la zona sur, para hacer la aclaración ahí.
Entonces sería Juan y Luis se ubican o en la norte o en la sur. Carmen igualmente. Carmen igualmente. Por acá Isabela también. Gerson también. Y Jacqueline es la última persona. Entonces yo espero el promedio de esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y el resultado que yo espero obtener sería 23,66667. Ahora, ¿cómo creen ustedes que transmitiríamos ese promedio de edades de las personas zona norte y sur? ¿Qué me diría por ahí de pronto Angie Viviana? Pues yo pienso que sería algo parecido como lo que hicimos ayer, como que poníamos, bueno, espérate, sería como igual, Igual, promedio, punto sí, punto conjunto, listo, y ahí seleccionaría de la de 20 a la de 29, sí, luego punto y coma, listo, luego pondría como la zona, seleccionaría entonces de la C20 a la C29. sí, Espera, a la C29 por favor. sí, la puse hasta la Y C29, punto y coma, sí, así, entonces se trabó, perdón. Punto y coma, em, entre comillas, listo, pondría norte listo, y luego punto y coma, volvería a seleccionar C20 a C29, sí, luego punto y coma y entre comillas sur. entre comillas sur. Pero no sé si había necesidad de volver a seleccionar C20 a C29. Bueno, miremos paso a paso. Le voy a dar enter acá, gracias Angie, y lo miramos. Y me dice un error de división por cero. Tú dijiste, bueno, ¿será que era necesario poner de nuevo C20 a C29? Si yo hubiera puesto ahí sur, ese sur, ¿cómo se estaría tomando ahí según la función promedio punto sí punto conjunto, Angie? Como, ¿Cómo qué? ¿Cómo el qué? como si fuera, no, no sé, es que yo siento como, pero es que no tiene nada que ver porque es como cuando ponemos en un sí, ponemos el rango falso, luego de un punto y coma, pero seguiría siendo parte del rango 2. Ahí sería el rango de criterios 2. Mira que acá está activado y dice rango de criterios 2. Pero pues está bien la analogía que intentas hacer porque ya empiezas a pensar cómo trato de resolver el inconveniente. Pero tú dices, bueno, que sea norte, si no es eso de lo contrario sur, si lo estás pensando en una así, pero pues tampoco nos serviría. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en el criterio 1, cuando ya hemos seleccionado el valor de la zona, podríamos pensar en lo mismo que hacíamos ayer, que colocáramos una función o, en este caso porque es zona norte o sur, ahí se me fue la i, y podríamos decir o que esto de acá sea norte, punto y coma, o que esto de acá sea sur. El tema es que va el limitante de que si yo uso la o, primero que todo, selecciono simplemente una celda. Y yo quiero es que revise todas para saber cuáles son norte o sur. Y lo segundo, una función o, al igual que la i, nos retorna un verdadero o un falso. Es decir, si colocamos o acá, pues estamos diciendo prácticamente busquemos en C20 a C29 la palabra verdadero o la palabra falso. Y no sería pues lo ideal. ¿Qué pasa? Resulta que
Lo que está mal acá, como tal, porque uno sigue la lógica que habíamos visto ayer, de que habíamos visto que era mayor o igual a 20 y en el otro menor o igual a 30. ¿Alguien va a decir algo? Perdón, es que se activó el... ayer sí. Entonces, podría uno seguir la misma lógica del día de ayer. Mayor igual a 20 y menor igual a 30. Antes de continuar, siéntanse libremente de interrumpirme si me escuchan entrecortado porque ha estado un poco bajita la intensidad de la señal del internet. Sí, eso le iba a decir, profe, si se le oye como entrecortado. Ok, Se queda en silencio. listo. Pensé que era mi computador. Listo, bueno, siéntense libres de interrumpirme cuando sea así. No se le escucha, ¿listo? Porque ha estado bajita la señal de intensidad. Ok. ¿Listo? Entonces retomo un poquito. Ayer pues no está del todo mal el pensamiento que ustedes tenían, porque decíamos que norte y que sur, y ayer lo hacíamos con mayor igual a 20 y menor igual a 30. ¿Qué pasa? Eso funciona para intervalos en los cuales haya un número. En este caso, como es un texto, miren que cuando hablábamos ayer de mayor igual a algo, colocábamos un mayor acá y por aquí un menor. Resulta que eso nos permitía decir mayor igual desde 20, menor igual hasta 30. Y todo lo que, desde 20 hasta 30 y todo lo que cayera adentro. En este caso, si yo le digo acá norte y acá sur, como yo no le puedo decir mayor a norte porque ¿qué es mayor a norte? Eso es subjetivo, eso depende de lo que uno diga. O sea, uno puede decir que mayor a norte es, no sé, nororiente o noroccidente, pero pues eso es subjetivo porque eso depende del planteamiento de la persona. Los números como tal sí son objetivos y sí va a permitir ese cerco que, o ese rango o ese intervalo que creamos ayer. Para este caso, si yo le digo norte y allí sur, miren que estamos intentando forzar que tome norte-sur y algo que quede por dentro de norte y sur. Pero vuelve el tema, ¿qué hay por dentro entre norte y sur? Puede ser que, no sé, nororiente, suroriente o casos contrarios, no se sabe. Entonces, él ahí no está entendiendo lo que está transmitiendo y está devolviéndose a un error de división por cero, porque estos dos criterios no los está tomando como nosotros lo queremos transmitir. Entonces básicamente está cogiendo, no coge nada y lo está dividiendo en nada y por eso está diciendo división por cero. Una de las limitantes de la función promedio punto sí punto conjunto es precisamente con estos argumentos de texto. Para esa circunstancia, ¿qué hay que hacer? Sacar la información del segundo criterio, es decir, quiero buscar ahora promedio punto sí conjunto, sáqueme el promedio de los de norte. Y yo le voy a decir a eso, súmele el promedio punto sí punto conjunto, o podríamos haber hecho un promedio punto sí también, porque miren que hay un solo criterio. ¿De quién? De las edades, punto y coma, el rango de criterios va a ser el de la zona, punto y coma. Si yo ya tengo norte allí, aquí ¿qué voy a traer? Pues sur. Y yo le doy cierro y le doy enter. Y me da 47,3. Recuerdan que el resultado era como 28,6, no, perdón, como 23,66 creo que era. ¿Qué creen que le puede hacer falta ahí a eso para el resultado? ¿Qué piensan o qué se imaginan ustedes? Un divisor, pero entre iguales. Un divisor para entre cuáles. No sería por el doble porque estoy haciendo
¿Cómo, Estoy perdón? tomando 2 veces el mismo rango, ¿o no? Sí, estoy sacando dos valores, básicamente, ¿cierto? El Dividido en promedio dos. dividido en Sí. 2. Bien. ¿O qué otra alternativa se les ocurre? El dividido en 2 es válido. Por ahí mismo dentro de la función, hay una función que me hace eso de dividido en 2. Sino que le puse otra cosita ahí. Tengo un dato, ¿cierto? Y saqué otro dato. Y yo quiero sacar cuánto va a ser el resultado de sumar esos dos datos y dividirlo entre 2. Si yo tengo 3 datos, entonces voy a coger 1, 2, 3 y lo divido entre 3. Si yo tengo 4 datos, 1, 2, 3, 4 y lo divido entre 4. ¿Qué función me hace eso? ¿Contar? No, eso me los cuenta. Por eso, dividido entre contar. Bueno, dividido entre contar. Pero si le digo dividido entre contar, ¿ahí qué contaría? Si yo cuento una celda, ¿cierto? Cuénteme cuánto hay acá. Aquí me queda difícil, cuénteme cuántas fórmulas hay acá. De hecho, buena pregunta, nunca había pensado en un ejercicio así. Está la función promedio. La normalita, la promedio. ¿Qué hace promedio? Me suma cualquier cantidad de números y me los divide en la cantidad respectiva de esos números. Entonces yo aquí le digo antes promedio. Y me va a pedir el número 1 y el número 2. Si yo se lo dejo así nomás y le doy enter, va a seguir siendo 47,333. ¿Por qué? Porque aquí estoy dando en esa suma un solo dato, un solo resultado, que es ese 47, algo. Y si lo divido en 1, porque solamente tengo un dato, pues entonces, ¿qué me va a dar? Pues el mismo valor. Entonces, ¿qué va a hacer? En lugar de ese más, un punto y coma. ¿Para qué? Para que el primer promedio punto sí punto conjunto, que fácilmente podía ser un promedio punto sí, me saque un resultado y luego tome el resultado, en el caso primero de norte, en este caso de sur, me los sume los dos y me los divida en cuántas veces se encuentra ahí promedio adentro. Bueno, en cuántos números se encuentra la función promedio ahí adentro. Y le doy enter y me dice, mire, el resultado es 23,6667, que sería esto mismo de acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, señor. señor. Ese es uno de los limitantes de promedio punto sí punto conjunto. El tema de qué? De tener que buscar entre dos textos. Y si lo pensamos en contar punto sí punto conjunto, ¿cómo sería eso? Resulta que si yo quiero buscar los de norte y los de sur, lo mismo, yo no puedo generar un intervalo entre norte y entre sur. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Cuento los del norte y le sumo el conteo de los del sur, y eso me va a permitir a mí que me dé el resultado de norte y sur. Entonces, hasta ahí bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a pasar por aquí a la hoja que se llama estadística descriptiva. En esta hoja de estadística descriptiva, más que mirar como tal toda la teoría que hay por debajo, lo traigo acá considerando que puede ser una información pertinente para ustedes, para saber, por ejemplo, de qué localidad atienden la mayor principal de llamadas, si el registro lo llevan así, o en qué hora se presenta
la mayor cantidad de llamadas o más o menos dentro de qué espacio, llámese mañana o tarde o noche, se recibe el mismo criterio que pues les acabo de mencionar. Entonces, la estadística descriptiva como tal es una rama de las matemáticas que tiene que ver muchísimo con todo este tema de Excel y con todo lo relacionado al análisis de datos, porque precisamente la estadística tiene como finalidad obtener, organizar, presentar, analizar, describir, agrupar, combinar, bueno, etc. un montón de cosas de un conjunto de datos. ¿Para qué se hace todo eso? Para que el uso sea sencillo y sea entendible. Aquí en Excel se hace apoyo de tablas, de ciertas medidas numéricas, de gráficas, que pues nos ayudan también en la vida cotidiana. Resulta que uno, pues el elemento base quizás de la estadística descriptiva es organizar la información a través de unas tablas de frecuencia. ¿Recuerdan más o menos por allá cuando veíamos el formato condicional que construimos algo con un késimo mayor? Que por ahí creo que lo que se me pasó en ese entonces fue haber organizado los datos de menor a mayor. ¿Pero recuerdan eso? Sí. Sí, correcto. Eso básicamente es una tabla de frecuencia. Vamos a ver como tal un uso pues a esa tabla de frecuencia. Resulta que tenemos dos formas para crear pues una tabla. Bueno, dos formas no, realmente son tres formas de crear una tabla de frecuencia. Bueno, al menos tres que yo conozco. Primera forma es hacer la tabla de frecuencia de forma manual utilizando diferentes funciones. La segunda es utilizar una función que se llama frecuencia, pero pues previamente hay que hacer un pequeño tratamiento a los datos. La función frecuencia indica, bueno, como su nombre lo indica, es que es una función que calcula la frecuencia, que es una frecuencia. Hagan de cuenta que es como un contar, que es la cantidad de veces que se repiten ciertos valores dentro de un rango y devuelve, en este caso, una matriz vertical o mejor dicho, un vector columna de números. Por ejemplo, utilizamos frecuencia para contar el número de resultados que encontramos dentro de un rango. La sintaxis es sencilla, es colocar la función frecuencia, decirle cuáles son los datos y decirle cuáles van a ser las agrupaciones de esos datos. La segunda forma es crear tablas de frecuencia utilizando el complemento de análisis de datos. Para ello debemos activar el complemento de análisis de datos que se encuentra en el mismo apartado que activamos la función, el sistema de solver, el complemento de solver, perdón, y en la cual podemos crear no solamente una tabla de frecuencias, sino que podemos crear un histograma, podemos sacar las unidades de medida como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, bueno, etc. Además de otro conjunto de opciones que trae ese complemento de análisis de datos. Entonces, para ello nos vamos a ir al apartado de listado, en la hoja listado, en la cual encontramos aquí unos datos referentes a unas personas con unas edades, unas ciudades, un salario, un estado civil, entendiéndose para un hombre soltero y para una mujer soltera, mismo caso para casado, casada, separado, separada. Bueno, hasta acá digamos, traje pues el ejemplo. Tenemos un género y tenemos un número
pues de hijos que tiene cada una de esas personas. Lo primero que vamos a hacer es activar el complemento de análisis de datos. Podemos hacer el mismo procedimiento que hacíamos con Solver, que era irnos a archivo, bajarnos por acá más, irnos a opciones, pasarnos por acá a complementos, por acá donde dice complementos de Excel, ir, y me aparecen las opciones. Eso, digamos, la ruta larga. Ruta corta. Vamos a irnos a, creo que es datos, no, datos no, fórmulas, insertar, permítame un momento que no recuerdo en qué menú es que está. Ya. Pero ustedes no tienen activo programador, ¿cierto? Es el tema. Entonces hagámoslo de la larga y más bien cuando veamos las macros activamos programador. Entonces vayamos a archivo, nos vamos a ir a más, en opciones, y nos vamos a ir acá a complementos. Y acá donde dice administrar complementos de Excel, vamos a ir a la opción donde dice ir. Y vamos a activar el que se llama herramienta para análisis. Y si tienen herramienta para análisis Visual Basic para aplicaciones, pues si quieren también actívenla. Pero principalmente la que dice herramienta para análisis. Si tienen las dos, activen las dos, por favor. Y le damos a aceptar. ¿Ya todo lo activaron? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces, al Espera, igual... ¿me puedes repetir? ¿Es en complementos? Así. Me- Archivo, Sí. más opciones y complementos. ¿Hasta aquí va? Ajá. Complementos de Excel. Ir. Y aparece esta tablita. Tiene que activar herramienta para análisis y herramienta para análisis Visual Basic para aplicaciones. Listo. Y aceptar. Listo. Muchas gracias. ¿En dónde aparece análisis de datos? En el mismo sitio donde nos aparecía Solver, que era datos. Aquí con Solver, en la parte de abajo, me va a aparecer el que dice análisis de datos. Por simple curiosidad, démosle clic en análisis de datos. Se quedó cargando. Ya. ¿Qué funciones para análisis de datos encontramos? Todos estos son temas estadísticos. Análisis de varianza, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, esto es para pronósticos, eso tienen otras funciones para pronósticos, histogramas, bueno, regresión, pruebas para comparar cosas, sin ir pues allá como al detalle. Todo eso tiene las herramientas de análisis de datos. Quizás de pronto ustedes dirán, pero es que esto es de colegio o esto es de escuela, eso simplemente es para hacer pues temas así. Realmente todo esto tiene una función bien interesante y no sé si ustedes han escuchado por ahí el tema de ciencia de datos, analítica de datos, temas así como Big Data y cosas así. No sé si alguien de pronto por ahí lo ha escuchado. Sí. Sí, señor. Todos esos temas van basados precisamente en la estadística. Entender estas funciones son una de las tantas que puede haber. Entender, comparar y analizar es lo que hacen básicamente científicos de datos y eso, que es prácticamente le arrojan a uno una cantidad increíble de información en una base de datos y uno empieza a extraer información como por ejemplo la ciudad, las costumbres, etcétera, etcétera. Algo así nos hace, por ejemplo, en nuestras redes sociales, qué pasa cuando buscamos un determinado producto que nos guste
en páginas como Mercado Libre, Linio, etc. ¿Cuáles son las coincidencias que inmediatamente aparecen en las redes sociales? Las mismas búsquedas, ¿no? Entonces, todo eso se hace con temas estadísticos, en el cual se coge la información y se analiza. Excel, en teoría, es bastante limitado en ese aspecto, pero nos sirve mucho para poder interpretar varias cosas. Y ya saliéndonos del contexto y retomando por acá, vamos a hacer una tabla de frecuencias y vamos a ver su utilidad. Resulta que para usar o para sacar una tabla de frecuencias y para usar la misma función de frecuencia, hay una limitación, y es que en la sintaxis, especialmente en el primer argumento que se llama datos, en el segundo argumento que se llama grupos, en esos grupos deben ir clasificados en un número. De hecho, por aquí creo que lo dice. Pero es que no tengo. Bueno, ahorita cuando lo veamos, lo vamos a ver dentro de los argumentos de función, en el cual esos grupos tienen que ser en números. Entonces, ¿qué realicé acá? De esta tabla que está acá, si yo quiero revisar el estado civil de la persona, pues extraje los valores ¿de qué? Del estado civil, y los pego acá como valores. Yo quiero quitar los duplicados para saber cuáles son los únicos o los datos únicos que no se repiten. ¿Recuerdan cómo se hace eso? ¿Señalarlos o quitarlos? Quitarlos, para que me queden solamente los datos únicos, los no repetidos. O sea, que me queden datos sin repetir. Está ahí mismo donde estamos en el menú de datos, ahí está la opción. Y está de la mitad hacia la derecha. En herramienta de datos, ¿no? En herramienta de datos. La que se parece como un binocular, yo le digo así. Quitar duplicados, ¿no? Quitar duplicados. Y le digo aceptar. Me dice, quitamos 239 valores duplicados y 6 valores únicos pertenecen. La suma de esos dos es el total de los datos, o sea, 245. Y entonces yo llegué y pasé esos datos, los pasé acá. El tema es que los organicé pues de otra forma, pero lo importante es que yo ya extraje los datos únicos. Uno de los principios de la tabla de frecuencias es que yo debo tener, para construirla, en un principio los datos únicos. Por ejemplo, si yo me quiero traer acá el de los hijos, miren que hay 3, 3, 1, 3, 1, 2, pero yo no sé quién tenga por ahí de pronto 4, 5 o etc. Entonces yo hago lo mismo, selecciono los datos, los copio acá como, los pego como valores, aunque eso está como valores, pero no hay lío. Se puede pegar así, pero bueno, los pego como valores y le quito los duplicados. Y le digo continuar con la selección, quitar duplicados, aceptar. Entonces me dice 240 valores duplicados se quitaron y 5 permanecen. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todos estos datos, las personas pueden tener, o las personas que están ahí tienen 3 o 1 o no tienen, o 2 o 4 hijos. No quiere decir que vaya relacionado con esto, sino que esto es aparte. Una vez yo tengo esos hijos, tengo que organizarlos de menor a mayor, es decir, va a quedar 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo va a pasar con cualquier dato. Por ejemplo, si tengo edades, saco edades, cuáles son las edades únicas y organizo de menor a mayor. Ese es un principio que debe ir. En este caso, como yo estoy tomando conceptos, soltero, casado, separado, pues la organización yo se la puedo dar como yo lo desee.
Entonces, por eso acá lo traje de esta forma. Primero los casados, luego los separados y luego los solteros. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Creo que Eduardo iba a hablar. Ok. No. Ok, listo. Entonces hasta ahí vamos bien todos, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿qué les traje yo por acá? De una vez en el estado civil, utilicé una función sí, porque a casada le dije, casada usted va a ser la 1, casado el 2, etc. Y utilicé una función sí acá en el estado civil para que me represente precisamente, para que me represente precisamente soltero. ¿Quién es? Pues soltero es el número 6, mire que acá está. Soltera, ¿quién es? La 5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en el apartado de la función de frecuencia, en el segundo parámetro datos, necesito es un número. Entonces, por aquí, en listado de datos, creo que me equivoqué con el orden porque va a ir así. Ah, bueno, pero es que lo dejé era porque me sirve para... No, sí creo que sí me equivoqué en el orden. Entonces me traje por acá, me puedo traer por acá esto de acá para mirarlo. Y por aquí tengo unos conceptos que se llaman frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Las clases van a ser en este caso los datos únicos, los datos no repetidos, el grupo o la clase. Entonces acá sería grupo o clase, que va a ser casada, casado, etc., identificados con 1, 2, 3, no sé qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a utilizar la función de frecuencia. Vamos a decirle igual frecuencia y en la frecuencia le vamos a decir cuáles son los datos. Los datos son estos de acá que yo identifiqué, que soltero es 6, soltera es 5 y así sucesivamente. Punto y coma. Los grupos van a ser estos de acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, de este rango de acá, cuántos hay en 1, cuántos hay en 2 y así sucesivamente. Y yo le doy Enter. Y me obtiene el resultado del 78, que me indica que hay 78 personas con el concepto de casada. Brian, Cuéntame. ¿Entrecortado? Dime, ¿se escucha entrecortado? sí, ¿podrías repetir nuevamente lo de la frecuencia, por favor? Vale, perfecto. Entonces, la frecuencia absoluta es mirar de estos estados civiles, Sí, estos señor. que están acá, cuántos son casados, cuántos son casados, cuántos son separados, etc. Para ello utilizo la función frecuencia. ¿Qué hago yo? Tomo los datos del estado civil porque no tomo los que dicen directamente casado, casado, soltero, etc. Porque hagan de cuenta que eso va a ser un rango que me cumpla acá un criterio, sino que específicamente esa función frecuencia tiene como limitante que debe ser, los grupos deben ser con un número. Entonces, como yo tengo acá nombres, lo quiero traer por nombres, pues yo le asigné a los nombres un número. Entonces, me traigo estos grupos, yo ya sé que uno es casada, etc., y le doy Enter. Y eso me trae a mí un 78. ¿Ese 78 qué es? Que dentro de la tabla que yo tengo, 78 personas tienen la condición de casadas.
Específicamente esas 78 son mujeres. Ahora, para yo completar lo de casado, separado, separada, separado, etc., ¿ustedes recuerdan la función transponer? ¿Alguien la recuerda? La usábamos por Sí, allá con filtros es el que avanzados. pasa, Sí, es cuenta, el que pasa de una columna a varias, ¿cierto? de una columna a varias. Básicamente lo que dijo Camilo. Entonces, y de hecho, Ese es uno que pasa de una columna a varias. correcto. Y recuerden que por acá decía que va a devolver una matriz vertical de números. Entonces, tengo que hacer una Se está operación. entrecortando bastante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? sí, pero se está entrecortando mucho, Brian. ¿Mucho? Si tienes como la latencia muy alta o no sé, pero Es la señal, la intensidad de la señal hoy está bajita. Voy a desactivar la cámara, ¿les parece? Para generar menores. Listo. Espero que eso solucione un poco. No sé si te mejore si quitas el video, no estoy seguro. Uy, pero si quito el video me crucifican el resto de personas y me crucifica el profe Rodrigo. Entonces, ¿me escuchan mejor acá? ¿O todavía muy entrecortado? Y ya sé qué No, voy a ahí hacer. sí no, ya mejoró. mejor. Voy a quitar la conectividad de los teléfonos para desestresar el ancho de banda. Listo. Espero que esto mejore un poco. Bueno, entonces hablamos de la función transponer, que como lo indicaba Camilo, era para tomar algo entre varios, creo que la había definido así. Entonces, yo me traigo por acá, bueno, miro por acá una cosa, me dice que la función frecuencia me devuelve, o sea, el resultado va a ser una matriz vertical de números, o en otras palabras, un vector columna. Para usar la función transponer, nosotros hacíamos lo siguiente y aquí va a aplicar lo mismo. Vamos a seleccionar todo el conjunto de las celdas en donde espero el resultado, o en otras palabras, en donde quiero que esa función se aplique. Y le voy a dar F2 para acceder en donde se encuentra mi función. Y le voy a dar la combinación de teclas Control Shift Enter. Y me va a arrojar ahí el resultado. ¿Se escuchó todo o no se escuchó? ¿O se escuchó entrecortado? No, señor. ¿No se escuchó? No, un pedazo que como que se enredó y se escucha entrecortado. Ok. Es lo siguiente. Selecciono desde arriba hasta abajo, o en otras palabras, en el espacio en que quiero la solución. Le doy F2 para acceder a la función y oprimo las teclas Control Shift Enter. Y ahí me genera el resultado como una matriz. ¿Por qué sé que es una matriz? Porque hay unos corchetes, notémoslo acá arriba. ¿Se escuchó bien o no se escuchó? ¿Sí soy yo? Bueno, listo. Gracias. Sí se escuchó, pero a mí no me sale. Ah, ok. Seleccionó todas las celdas desde la N3 hasta la N8. No, tal vez fue por eso. Eso, tiene que seleccionar N3 a N8. Selecciona F2, Control Shift Enter.
y ahí le debe salir. ¿Qué les está diciendo eso? Me avisa si lo logró, Camilo. ¿Sí fue posible? Hola, creo que se cortó. Brian, qué pena. Es que yo sé que ya lo dijiste 2 veces, pero sigue sin quedarme clara cómo sacaste inicialmente el 78. Ah, ok. Dale, no hay problema. ¿Qué hice yo? Traje la función frecuencia y me pide los datos. Yo sé que me podría ir acá a los de estado civil, soltera, etc. Pero resulta que como el siguiente criterio es grupos, ese criterio de grupos debe ser exclusivamente números. Entonces es como si yo tuviera un rango y en ese rango voy a buscar números. Pues no puedo buscar entre soltero un número porque todo esto es texto. Por esa razón fue que el estado civil lo pasé en números al principio. Entonces lo que voy a seleccionar en el primer argumento, que es datos, es el estado civil. Punto y coma. Dentro de esos datos le voy a decir, búsqueme los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que representan pues 1 casada, 2 casado, 3 separada, 4 separado y así sucesivamente, y le doy enter. Y ahí sale el 78. ¿Hasta ahí está bien? ¿No se entrecortó? Sí, un poco mejor. Me puedes dejar ya por última vez mirar la fórmula, ponerla como Claro, ahí donde está la celda del 78. esa es la fórmula. Listo. Y ahora, ¿qué se hace? Vale, gracias. Selecciono desde donde saqué el primer resultado y me voy hasta abajo y le digo F2, Control Shift Enter, y me saca el resultado de las frecuencias absolutas, que no es más que la cantidad de veces que se repite casada dentro de un conjunto de datos, la cantidad de veces que se repite casado dentro de un conjunto de datos y así sucesivamente. ¿Se entrecortó? ¿O Eduard iba a decir algo? Sí, Brian, una pregunta. Señor. Sí, porque tiene que ser F2 con Shift Enter, o sea, no basta nada más con sacar el resultado y como se hacen otras, arrastrar la fórmula de ahí para abajo, O sea, del 78, de la esquina inferior derecha. el tema es que si arrastramos hacia abajo, pues lo primero se mueve el rango. Si yo selecciono acá, me faltó este de acá y este de acá. Si yo selecciono acá y acá, fijando los rangos, él me va a arrojar en todo 78. Lo que pasa es que la función está diseñada para que el resultado, como aquí lo indica, se devuelva en una matriz. Y una matriz, o todo lo que vaya dentro de una matriz, utiliza esta combinación de acceder a la función Control Shift Enter, como la transponer. Recuerda que en la transponer le decíamos que volteara o que hiciera la transpuesta de unos datos. ¿Sí lo recuerda? La verdad es que no recuerdo esa de transponer. No, esa no la recuerdo. Ah, ok. Es como decir lo siguiente. Tengo acá 1, 2, 3 y por acá 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando le dé transponer? Que va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coge la columna y me la convierte en fila. Coge la columna de acá y me la convierte en fila. Lo hacíamos con transponer.
¿Cuál iba a ser la matriz? Esta de acá. Esta matriz es de 2 filas, perdón, 2 columnas, 3 filas. Entonces acá, 3 filas, 2 columnas. Así para que no se confunda con los números que acabamos de colocar. Y entonces, ¿qué pasa? Ok. Si es 3 filas, 2 columnas, ¿qué va a quedar ahora? Van a quedar columnas, pasa a ser filas. Entonces 2 filas. Me paso por acá. Y van a quedar 3 columnas. Porque ¿Y eso se tiene que especificar en la fórmula o simplemente es que esa fórmula lo hace así, invierte? Lo invierte. Mire, ya le di transponer y seleccioné el rango, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Ajá. Selecciono el espacio. Ya sé que si son 2 columnas van a quedar 2 filas y si son 3 filas van a quedar 3 columnas. Accedo a la primera. Bueno, accedo donde coloqué la fórmula. Y le digo Control Shift Enter. Y ahí me cambia la información. ¿Eso qué usos tiene? Por ejemplo, si usted tiene una información en horizontal y la quiere pasar a vertical y no quiere que pasarlo todo, entonces transpone la información. En actividades educativas se usa mucho para ejercicios matemáticos, algoritmos, cosas así. Ahora, hay una función o algo que se llama tablas dinámicas que nos puede hacer eso sin usar transponer, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero sí quedó claro más o menos lo de transponer. ¿Y qué les digo cuando es, perdón, lo de frecuencia? Que es una matriz, porque aparecen unos corchetes acá. ¿Y qué particularidad tiene eso? Que si yo intento borrar un dato, me va a decir no se puede cambiar una parte de una matriz. Puedo cambiar la información que alimenta la matriz, pero no puedo cambiar la matriz como tal. ¿Es claro? Ok. O sea, acá yo intento borrar algo, no puede cambiar una parte de una matriz. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Listo. ¿Para qué me sirve a mí ese tema de frecuencia absoluta? Yo sé que eso de pronto se cansa uno de verlo en el colegio tantas veces, pero miren que si ustedes tienen, por ejemplo, intervalos de tiempo para que les revisen las llamadas, ustedes quieren saber una hora pico, digamos que esto sea entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana, por citar un ejemplo, y que abajo sea, porque es que lo estoy relacionando allá, que eso sea 8 a 9, acá que sea 9 a 10, etc. Entonces pueden decir las principales llamadas o la mayor cantidad de llamadas, los saco acá, salen entre las 8 y las 9. La otra hora pico es por acá entre las 5 y las 6. Las horas muertas son las de por acá. O uno puede decir, el producto que menos vende es este, que más vende es este, el que menos se vende es este. ¿Sí es claro la utilidad? ¿O le sigue pareciendo todavía como carreta de colegio? ¿Sí, sí se me cortó o todavía están acá? Sí, yo entendí un poquito. Bueno, entonces a ustedes les pueden decir, mire, ustedes tienen distintas líneas distintos líneas de producto o de servicio que deben vender o algo así. Entonces, ¿cuál es el que más vende? Etc. Hay por aquí un concepto que se llama frecuencia relativa. Es la expresión de estos valores en porcentaje. Resulta que la frecuencia absoluta debe coincidir con el total de los datos. Miren que yo selecciono todos los datos y me dice hay 245 datos. Eso ya lo sabíamos previamente cuando quitamos los duplicados. Recuerden que nos quitaba 239 duplicados
y 6 únicos permanecían, es decir, 239 más 6, habían 245 datos. Y si quieren coloquemos por acá la suma de esos datos. ¿Para qué sacamos la suma ahí? Porque la frecuencia relativa es la expresión porcentual de la frecuencia absoluta. En otras palabras, es tomar la cantidad de veces que se repite casada en este caso, dividido entre la cantidad total de datos. Eso va a ser igual para todos, por lo cual voy a fijar esa suma. Y eso me saca a mí unos valores porcentuales. Acuérdense que los porcentajes también se expresan en un número entre 0 y 1. Yo le coloco aquí el formato de porcentaje y lo puedo entender mejor. ¿Eso qué puede ser? Aquí en este caso, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres casadas de ese conjunto de datos? El 31,84%. Como le pueden decir, ¿cuánto es el porcentaje de llamadas que ustedes reciben entre las 8 a las 9? El 31,84% del día o el 31,84% del mes, depende de cómo tengan estructurados los datos. O ese producto, ¿cuánta representa en cantidad de ventas? Tanto por ciento, etc. La suma de la frecuencia relativa también debe dar, debe dar en este caso 100% o debe dar 1, que es lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Frecuencia absoluta acumulada. Eso es básicamente arrancar desde el primer dato y luego al dato anterior sumémosle la frecuencia absoluta del siguiente dato. Y así sucesivamente hasta abajo. Porque me pueden decir, por ejemplo, bueno, en este caso yo puedo decir cuántos son el total de las personas con el estado civil casado. Indiscutiblemente si son hombres y mujeres. Ya sabemos que hay casados y casadas, pero porque uno es hombre y otro es mujer. Entonces decimos 120 personas, que es este valor de acá. Si esto fueran horas, por ejemplo, 8 a 9 a.m. Lo traje por aquí enseguida para que no me haga cambio. Y por acá sea de 9 a 10 a.m. Pueden preguntarme cuántas llamadas usted recibe hasta las 10 a.m. Si usted sabe que su turno empieza a las 8 de la mañana, ¿cuántas son esas llamadas que recibe hasta las 10 de la mañana? 120. Y así sucesivamente. ¿Cuántas son las llamadas que recibe por la mañana? Digamos que esto de acá es de la mañana y esto de acá es de la noche. Entonces usted dice, mire, 128 son las llamadas que recibo en la mañana. Ahora, frecuencia relativa, acá me faltó hasta acá, frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que la absoluta acumulada, pero con la relativa. Igual, el primer valor se deja quieto. El segundo es la suma del anterior y de ese que está ahí. Y me voy hasta abajo. El último valor de mi tabla de frecuencias en la columna frecuencia absoluta acumulada, S245, debe coincidir con la suma de la frecuencia absoluta. O sea, esto de acá tiene que coincidir con esto de acá. Mismo caso para la frecuencia relativa acumulada. Y la pregunta puede ser, si digamos que hasta acá, hasta por acá termina la mañana. O sea, estos tres daticos de acá. ¿Cuánto es el porcentaje de llamadas que ustedes reciben en la mañana? 52,24% del total del día. ¿Hasta ahí es claro como la utilidad de la tabla de frecuencias? Sí, señor. O de nuevo, como les digo, les sigue pareciendo carreta. La verdad, la verdad. Está bien. Listo. Entonces, paso por acá. No, sigamos acá. Resulta que yo tengo otra alternativa, que es utilizar esa herramienta de análisis de datos.
¿Cómo uso esa herramienta de análisis de datos? Resulta que yo me voy a ir a donde dice datos y me voy a ir donde dice análisis de datos. Y por aquí le voy a decir que cree un histograma. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí me abre una tablita que me dice cuál va a ser el rango de entrada. Entonces el rango de entrada va a coincidir con los datos, o mejor dicho, en donde voy a buscar la información. Entonces esto de acá hasta abajo. ¿Cuál va a ser el rango de clases? Ese rango de clases corresponde a esos grupos de la función frecuencia, o sea, a esto que está acá. Y yo le puedo decir, eso sáquemelo en una hoja nueva, perdón, dentro de la misma hoja, o sáquemelo en una hoja nueva o en un libro nuevo. Vamos a sacarlo en una hoja nueva. Y acá nos dan tres opciones. Un diagrama tipo Pareto, uno de porcentaje acumulado y uno que dice crear gráfico. Lo mínimo que tengo que hacer es ponerle crear gráfico y porcentaje acumulado. Me lo va a presentar de la misma forma que está ahí, 78, 42, 8, 4, 66 y 47. Si le digo Pareto, resulta que eso tiene una teoría por debajo y es que coge las frecuencias y las organiza de menor a mayor. Pero miremoslo solamente con crear gráfico y porcentaje acumulado, que como tal lo que quiero que vean es el uso de la herramienta. Todos tienen seleccionado esto, ¿cierto? Para dar, antes de darle a aceptar. Sí, señor. Listo. Le doy a aceptar. Esperan un momento y acá me arroja ¿qué? El histograma, o en otras palabras la representación gráfica de los datos, me arroja la clase, me arroja la frecuencia y me arroja el porcentaje de manera acumulada, que es parte de lo que estaba, acá. Es decir, ya sabemos que 1 es casada, 2 es casado. Mejor lo dejo acá porque Entonces yo acá simplemente, si quiero, me puedo traer los valores de casada, casado, y con eso pues entiendo mejor qué es ese 1 y qué es todo eso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, miren que de esta tablita o de esta información que está acá, resulta que siempre nos pedían que la media, que la mediana, que la moda, bueno, en fin, un montón de cosas. Y uno tenía que, por ejemplo, en Excel, igual promedio, igual hay una fórmula para la media aritmética, hay una fórmula para la mediana, hay una fórmula para todo eso. Esa herramienta de análisis de datos tiene un apartado que se llama estadística descriptiva, que es este de acá. Y le voy a dar a aceptar. Y en ese aceptar hay un rango de entrada que básicamente me está diciendo cuáles son los datos, aquí vamos a sacar media, mediana y moda, ¿cierto? Cuáles son los datos que yo quiero, a los cuales yo le quiero sacar esas medidas, eso se llama medidas de tendencia central. Yo le voy a decir que ese rango va a ser el mismo. ¿El mismo de qué? El mismo de la información que previamente pues transmitimos, que eran los de soltero, casado, etc. O sea, esos numeritos que saqué ahí. Le puedo dejar la agrupación por columnas. Yo le voy a decir que eso me lo saque en una hoja nueva. Le puedo decir que me haga un resumen de estadísticas y le doy a aceptar. Espero un momento y ahí me arroja los resultados. ¿Cuál es la media de ese grupo? ¿Cuánto es el error de ese grupo? La mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza.
Kurtosis, que sinceramente me preguntan, no sé qué es kurtosis. Coeficiente de asimetría, un rango mínimo, máximo, suma y cuenta. Entonces esto nos ahorra varias cosas. ¿Qué utilidad puede tener? ¿Cuánto es el promedio de ventas? ¿Cuál es el elemento central de todo ese conjunto de ventas? ¿Cuál es la venta, cuál es el producto de tal venta que se vende más? Entonces acá me dicen, por ejemplo, la moda es 1, es decir que la mayor cantidad de datos o los datos que más se repiten son los de la clase 1, que corresponden a las casadas. O sea, hay más casadas en estos datos que cualquier otra opción. Y así sucesivamente. Eso para la herramienta análisis de datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí se entrecortó. Ah, se recortó, pero lograron sacar la estadística descriptiva, o sea, lograron sacar esto, ¿cierto? ¿Esto lo lograron sacar o no lo lograron sacar? Sí. 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 Eso básicamente es resumen estadístico de la información. ¿Cuál es el dato más pequeño? ¿Cuál es el dato más grande del rango que seleccioné? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el dato que más se repite? Y cosas así. ¿Listo? Con base a eso, dejemos ese listado más bien quieto para no hacer, porque es prácticamente lo mismo de allá. Y vayámonos a la hoja que se llama tablas dinámicas. Resulta que las tablas dinámicas es un resumen de datos estadísticos que obtienen otro conjunto de datos de mayor tamaño. Esas tablas dinámicas pueden sacar cálculos como suma, cuenta, promedio o otro cálculo de manera automática agrupando unos datos de origen. Las tablas dinámicas tienen como complemento gráficos dinámicos. Y esos gráficos dinámicos tienen una diferencia con los gráficos normales. Resulta que los gráficos dinámicos muestran información, pero de tablas dinámicas. Con los gráficos dinámicos, todo lo que son aspectos de apariencia, los podemos hacer de la misma manera que lo vimos hace como 2 clases más o menos. Cambiarle el color, ponerle etiquetas de datos, la leyenda, bueno, etc. Pero la ventaja principal que tiene una tabla dinámica y un gráfico dinámico es que yo simplemente le puedo dar una estructura a la información y me puede arrojar, Excel me puede arrojar de manera automática un resultado que yo espero calcular de esa tabla dinámica. Y los gráficos dinámicos tienen como ventaja frente a los gráficos normales en que yo no tengo que sacar varias tablas para sacar información específica de una información, sino que simplemente yo configuro mi tabla dinámica y eso me va a arrojar el gráfico, en el mismo gráfico, esa configuración de la tabla dinámica. O incluso yo la puedo separar aparte y me va a hacer lo mismo, pero pues es lo que vamos a ver. Este temita vamos a verlo por ahí un poco ahorita de introducción, mañana, miércoles y el jueves, que es bastante interesante. Entonces, en una tabla dinámica, bueno, cuando se crea una tabla dinámica, en la parte derecha de la hoja hay unos campos disponibles y hay unas áreas en donde podemos arrastrar esos campos. Esas áreas denotan unas partes de la tabla dinámica, que básicamente estos son los campos. El filtro, como su nombre lo indica, me va a hacer un filtro por lo que yo determine. Aquí en la columna me va a colocar de la información que yo tengo, me la va a colocar precisamente en una columna. Por aquí va a ir el filtro
Perdón. Por aquí va a ir el filtro, por acá va a ir la columna y en las etiquetas de fila, las etiquetas van a ir por acá. Y los valores, esos valores corresponden única y exclusivamente a números y es el espacio que se encuentra por acá. Entonces, ¿qué es esto de acá que les dice prácticamente garabateado? Nos vamos a ir a la hoja que se llama relación de ventas. En relación de ventas yo tengo ahí una información que está organizada por empleado, nombre de cliente, venta, cantidad, total de venta, producto, bueno, etc. Todo esto. Y resulta que a diferencia de las tablas que hemos visto, ¿cuánta información tiene estos datos? Miremosla. Tiene 6.862 filas. Es demasiado grande para nosotros ponernos a pensar que, no sé, que cuánto es la suma total de una cosa o que cuánto vendió tal persona si es de salud total, etc. Entonces la ventaja de la tabla dinámica es que me puede traer información resumida a través de esa herramienta. Notemos aquí algo en particular. Miren que las filas dicen se saltan de 9 a 12 y de 12 a 13 y luego a 13 a 20. ¿Por qué razón? Porque hay unos filtros aplicados a esa tabla. Yo lo dejé con los respectivos filtros. ¿Qué voy a hacer? Lo primero es quitarle ese filtro que tienen. Si quieren podemos seleccionar desde la primera columna, le damos Shift, luego Control hacia abajo y me selecciona hasta la última fila. Le damos clic derecho y le damos en mostrar. Y eso hace que el consecutivo de las filas vuelva y aparezca. Entonces ya tenemos toda nuestra tablita con la información. Entonces eso tengámoslo en cuenta cuando nos entreguen una tabla. Revisemos esas filas para ver si no hay datos filtrados, porque puede ser que esté omitiendo algún tipo de información en el momento en que yo quiera hacer el tratamiento. Ahora, ¿qué hago? Le voy a dar Control E. Miren que aquí me está seleccionando todo. Control E. Y selecciono también el encabezado. Llevémoslos desde el encabezado y vamos a ver la importancia de los encabezados. Yo le di por acá Control E, solamente me hizo la selección sin el encabezado. ¿Cómo me subí al encabezado? Le dije Control Shift hacia arriba y ahí quedó el encabezado. Hasta ahí vamos todos, o seleccionen toda la tablita. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Sí. Esa opción de mostrar, ¿de dónde la sacaste? Qué pena. De acá. De clic derecho, pero no la veo. Clic derecho, mostrar, acá abajo. Ahora sí. Seleccionando toda la tabla, ¿sí? Sí, pues yo lo que hice para seleccionar toda la tabla fue pararme en la primera, Control Shift hacia abajo. Como está en un formato, como está dentro de unos colores y todo el tema, pues él va a asumir que ahí hay una información, que hay una especie de tabla, digámoslo así. A mí no sé, no tengo habilitada esa opción o no me la da en el clic derecho. No sé por qué puede ser. ¿Seguro no estará por ahí de pronto más arribita? Mostrar. Igual creo que eso en vista, no me acuerdo, pero creo que acá hay una opción por acá. Pero se me hace raro que no le aparezca. Bueno, por el momento entonces hagamos lo siguiente para crear la tabla.
No, tabla dinámica porque igual ya vamos a terminar la clase. Y mañana más bien se los comparto sin eso. Ok. ¿Listo? Entonces seleccionemos toda la tablita. Y nos vamos a ir acá donde dice insertar y le vamos a decir tabla dinámica. Me va a decir, se me olvidó el encabezado. No, ya lo tomé. Tabla dinámica. Y resulta que me va a decir a cuál tabla o rango le voy a colocar esa tabla dinámica. Resulta que dice a esa tabla que se va a llamar esa tabla se llama tabla 1. ¿De dónde viene? De aquí, miren que en diseño de tabla esto se llama tabla 1. Bueno, table 1 en este caso. Mañana lo miramos paso por paso. Primero creémosla nada más. Quiero que la creemos. Le doy insertar tabla dinámica. En ese rango le digo hágamelo en una nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. Y me crea esta herramienta de acá en una hoja nueva. Y me salen los encabezados que yo tenía. Entonces, un ejemplo, no les quito más de un minuto, va a ser lo siguiente. Yo le voy a decir que en las filas me muestre los nombres de los clientes. Los nombres de los clientes corresponden acá, como está hacia adelante. Los nombres de los clientes Brian, son... perdón, pero estás mostrando la tabla, la hoja de restricción de ventas. De restricción de Ahora venta. sí. Ahí está. Ok. Yo traje el nombre del cliente, que era el encabezado que está acá. ¿Se acuerdan que tenía que sacar los duplicados para quitar los duplicados para saber cuáles eran los únicos? Mire que acá yo traigo el nombre de cliente y ya me trajo los únicos en la fila. Y yo le digo, por ejemplo, en la columna, colóqueme el producto. Salen todos los productos. En valores debe ir valores en específicos. Entonces yo le voy a traer el que diga venta, que es el que tiene valores. Me traigo el que dice venta. Y ahí me queda la tabla configurada hasta el momento, de tal manera que aquí yo sepa el Banco de Bogotá cuánto compró en agendas, cuánto compró en barras de cereales, cuánto compró en bebidas y así sucesivamente. Por ahora dejémoslo hasta acá. Detengo la grabación, mañana retomamos el tema de tablas dinámicas.